Quisiera hacer una oración muy breve. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí y por el privilegio que me das de pararme en este lugar para compartir tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, el que toque corazones y que transforme vidas el día de hoy con tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, cuando quizá algunos de ustedes han escuchado, cuando hace algunos años, cuando yo regreso a Dios, regreso a los pies de Dios, después de unas vacaciones que había tomado, no se las recomiendo, pero me las tomé yo. y en esta iglesia yo regreso destruido, regreso cansado, regreso ansioso, regreso con problemas. Y justo por ahí, por donde está la pastora, me arrodillo y llorando le digo a Dios que no sé qué hacer, que tengo miedo de la situación que estaba viviendo en ese momento. Y un pastor, mi tío el pastor Israel, estaba orando por mí. Y justo yo estoy de rodillas llorando y digo, Dios, tengo miedo. Y el pastor, yo lo decía en mi mente y el pastor me dice, Dios dice que no tengas miedo. Y entonces yo de rodillas digo, pero entonces, ¿qué hago, Dios? En mi mente. Y el pastor mencionó 3 palabras que vienen de Dios y me dijo, no, dice Dios que no te detengas. Y esas fueron palabras a las que yo me he aferrado por años, cuando la situación o la vida se ha puesto complicada, cuando ha habido problemas, cuando ha habido dificultades. A esas 3 palabras, no te detengas. Y pareciera sencillo, pero de repente no sabes qué significa. No te detengas, me pongo a correr como loco. No te detengas significa que entonces sí debo hacer todo lo que viene a mi mente. Y es una frase que inclusive yo tengo escrita en libretas, tengo escrito cuando estudio bíblico, en mis libretas de trabajo le pongo ahí de repente, o Romanos 8:31, le pongo no te detengas para recordarme esas palabras. Y traigo esto a colación porque desde hace algunos días ha venido a mi mente, me he despertado con esa palabra y quiero que vayamos a la Biblia, en Juan 7:38. Es un versículo que ha venido a mi mente, que ha venido a mi corazón los últimos días y que le he estado dando muchas vueltas. En Juan 7:38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y me he despertado en las mañanas con ese pensamiento de ríos de agua viva. Van a brotar de ti ríos de agua viva. Y me lo he tratado de imaginar, le he estado dando vueltas, le he estado pensando. De repente a mí me gusta mucho hacer una investigación científica, es decir, lo pongo en Google y le pongo a ver cómo se mueven los ríos, qué pasa con los ríos, dónde acaban los ríos, cómo se mueven, cómo se ven, qué implica. Todos los ríos acaban en el mar, la tierra, el océano o el mar es la tierra prometida de los ríos. Pero algo que me ha llamado mucho es que creo que estos ríos de agua viva se pueden parecer mucho a la manera en la que nosotros debiéramos vivir. Un río de agua viva, primero, va abriendo camino por donde se mueve. Lleva toneladas de agua. Va buscando la manera de ir avanzando para alcanzar o llegar a esa tierra prometida o a ese lugar. Pero además, cuando va caminando por donde quiera que pasa, va llevando vida alrededor. Las civilizaciones antiguas se quedaban alrededor del río, ¿por qué? Porque ahí podían pescar, porque ahí podían transformarse. Y entonces empiezo a entender esto de los ríos de agua viva que podemos llegar a ser nosotros. Y quizá, y de ahí viene un poco más lo que empiezo a investigar, hay estos ríos rápidos, ¿no? Donde la gente se va en lanchas a moverlos y son toneladas de agua que chocan con las olas, que tienen alzas, que tienen bajas, que dan vueltas, que si te vas en lancha o en los famosos kayaks, la gente se cae, eso es un río extremo. Pero de repente puede haber otros ríos, como el Amazonas, por ejemplo. El Amazonas es un río muy grande, no sé si han visto fotos, muy grande, que arriba se ve tranquilito, pero abajo lleva una potencia y una fuerza, y lleva tal cantidad de aguas que científicamente se supone que es la mayor reserva posible de agua para toda la humanidad. Pero luego leyendo más adelante, o leyendo más, me encontré con el Niágara, que es el río de las cataratas estas del Niágara, que son, si no me equivoco, 80, 90 metros de caída libre. Y me pareció curioso que el río Niágara va de un lago a otro, es decir, no acaba en el mar.
Entonces dije, bueno, ¿qué pasa con estos ríos? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo nosotros podemos ser ese río de agua viva? Ese río que mueve toneladas de poder, toneladas de fuerza. No sé si ustedes, que seguramente han escuchado hablar de los dinamos o las termodinámicas, que con el agua del río generan electricidad. Es el poder que tiene el agua. Pero ahora regresemos a la Biblia. En el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos, hay dudas en la Biblia respecto, hay varias teorías más que dudas respecto a quién lo escribe el libro de Hebreos, pero en el libro de Hebreos, el autor le está escribiendo a estos nuevos cristianos que están teniendo duda si deben o no deben seguir a Jesús, o mejor dicho, si hicieron bien o no hicieron bien en seguir a Jesús. ¿Y por qué? Porque eran judíos que se están volviendo cristianos, que creen que Jesús sí es el Mesías que ellos estaban esperando. Y por lo tanto, los propios judíos, sus propios, los que antes eran amigos, ahora los están persiguiendo. Ahora los están acusando de herejes. Pero también, cuando siguen a Jesús, los romanos, espantados porque este Mesías iba a acabar con el dominio romano, también los empiezan a perseguir. No sé si se empiezan a ver identificados. Tomas la decisión de seguir a Jesús y de repente las cosas empiezan a tambalear. Y de repente puede venir duda a nuestras vidas. Esa misma duda estaba viniendo a quien va dirigida la carta a los hebreos. Yo tomo la decisión de seguir a Jesús, pero se mueven las cosas. Pero hay altas y hay bajas. Yo tomo la decisión de seguir a Jesús, de ir a los domingos a la iglesia, pero de repente hay situaciones que todavía no se arreglan. Pero de repente hay dificultades que yo tengo que enfrentar. Y viene a nosotros un sentimiento de duda. Los hebreos estaban perdiendo la esperanza. Estaban dudando si hacían bien o no en seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas no eran como parecían. Había alzas, había bajas, y aquí si lo traemos un poquito podemos hacer referencia al tema de los ríos. Iba como en un rápido, a ver, estoy siguiendo a Jesús y de repente hay alzas y de repente hay bajas en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que quería el autor de Hebreos era darles esperanza, decirles, hey, estás tomando la decisión correcta al seguir a Jesús. Tú ya conoces de los milagros de Jesús. Tú lo estás siguiendo, tú sabes que es el elegido, que es el Mesías, porque viste los milagros. Y creo que aquí Dios el día de hoy quiere decirnos, hey, a pesar de las alzas, a pesar de las bajas, a pesar de esos ríos que se están moviendo, cada uno de nosotros ya vio de lo que es capaz Jesús. No podemos perder la esperanza porque las circunstancias o las situaciones se vean difíciles. No podemos perder la esperanza porque las noticias dicen que tenemos un gobierno corrupto, que se están robando dinero, que están asesinando acá. No podemos nosotros decir, entonces si se vienen a seguir a Jesús. No, debemos saber que ese es el camino correcto. ¿Por qué? Porque conocemos sus milagros. En el capítulo 12, Hebreos 12, versículo 1, quiero leerlo si me acompañan, Hebreos 12, 1, dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y vamos a como siempre, despedazar o desmenuzar estos versículos. Habla de testigos. Le dice que está rodeado de una multitud de testigos. En la carta les está diciendo, hey señores, ustedes están rodeados de una multitud de testigos. Otra versión de la Biblia dice, tantos testigos que parece que estamos rodeados de nubes de ellos. ¿Y qué es lo que les está diciendo? No están solos. No solo ustedes vieron los milagros de Jesús, sino hay una gran cantidad de personas que vieron esos milagros. Aquí cada uno de nosotros, quienes están en la transmisión viéndonos, han visto los milagros de Jesús. No solo los ha hecho en mi vida, los ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Todos somos testigos. Pero además, lo que les está diciendo es, hey, no eres el único que está enfrentando batallas. No eres el único que está enfrentando dificultades. Pero también no eres el único que ha presentado esa batalla
y no vas a ser el único que salga victorioso, porque ya ha habido varios que obtuvieron la victoria. Ya ha habido varios aquí que podemos decir, hey, no te preocupes, porque Dios lo hizo en mí, también lo va a poder hacer en ti. ¿Se acuerdan acá atrás cuando les platicaba que oraba por una persona y de repente otra persona empezó a ver qué estaba pasando ahí? Hay una multitud de testigos que están viendo los milagros de Dios. Ese problema que tú tienes el día de hoy, estoy seguro que alguien ya lo vivió. Y estoy seguro que ese alguien salió victorioso. Ansiedad, enfermedad, adicciones, tristeza. Dios ya venció todo eso. Jesús tiene la capacidad de convertir la muerte en resurrección. Jesús tiene la capacidad de convertir tu enfermedad en sanidad, tu ansiedad en alegría, tu adicción en enseñanza para alguien más que está atravesando ese problema. Si ya lo hizo una vez, ¿por qué no habría hacerlo una vez más? Pero como siempre digo, la Biblia nos da el manual perfecto de lo que tenemos que seguir. Dice, nos da recetas. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Yo alguna vez, no sé si recuerdan, me subí aquí bueno, no teníamos la tarima, me subí, me puse a predicar con una mochila, no sé si alguien se acuerda. Y estaba yo atrás y me vine con la mochila y me decía, ¿aquí ya te vas? No, pues estoy aquí con la mochila, creo que la hermana Rosario se acordó. Y entonces pues, prediqué con la mochila y me veían raro. ¿Por qué? Porque la mochila no la necesitaba para predicar, pero aquí andaba cargando. Y de repente así andamos nosotros, cargando cosas que no nos sirven para nada, cargando con preocupaciones, cargando con enojos, cargando con problemas, cargando con qué voy a hacer dentro de 20 días, dentro de 15 días, qué va a pasar con esto, qué va a pasar, y ahí vas con tu mochila. ¿Tiene caso que yo traiga aquí una maleta? En la mañana que llegamos me bajé con las cosas que traíamos, traía 2 bolsas. ¿Tiene caso que yo ande predicando aquí con esas bolsas? Y entonces, ¿por qué a veces nosotros así vamos por la vida? Cargando maletas. ¿Qué dice aquí? Justo insisto, es receta. Dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Quítate ya de la cabeza, quítate ya de la mente esas preocupaciones, esas lamentaciones que no sirven para nada, esas ideas de que es que quizá me equivoqué, es que quizá tomaste una mala decisión. Ya la tomaste, ya te equivocaste, ya pecaste, es más, pero Dios ya te perdonó. Pero algo importante también, dice en especial del pecado que nos asedia. Todos sabemos que el pecado es muerte. Y hoy no voy a enfocarme en eso. Pero lo que sí me quiero enfocar es que cuando tú estás pecando, te estás distrayendo, te estás alejando ¿de qué? Del camino que Dios tiene para tu vida. Te estás yendo por otro lado. ¿Qué te dice aquí? Despójate ya de ese pecado. E insisto, siempre es caminito, ¿no? Algo cómo tenemos que ir avanzando. Dice después, en especial del pecado que nos asedia, y ahora sí, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Deja de distraerte con el pecado. Enfócate. ¿Para qué? Para que entonces sí puedas correr esa carrera que tienes por delante. Y aquí viene algo hermoso. Varias versiones de la Biblia, o en diferentes versiones, algunas dice para que puedas correr pacientemente. De repente podemos entrar nosotros en esta vida de una carrera donde queremos llegar, ¿no? Y que estamos acelerados para todos lados. Espérame, dice aquí, correr pacientemente. Sí voy rápido. ¿Por qué? Porque voy de la mano de Dios, pero voy tranquilo para alcanzar esa victoria que tiene para mí. Voy con paz en el corazón. Otra versión, cuando habla del camino, dice, para que recorras ese camino que Dios ya puso para ti. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recorrer el camino. Tenemos que andar por el camino que Dios quiere para nuestras vidas. Y aquí quiero hacer esta relación con el río de agua viva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El agua se va moviendo y si hay basura, ¿qué hace? La arrastra. Y si hay una piedra, ¿qué hace? Le da la vuelta.
Y si se cae un árbol, ¿qué hace? Le da la vuelta, lo atraviesa o le pasa por abajo. El agua no se detiene, el río de agua viva no dice, híjole, se cayó un árbol. No, trae mucha basura. No, es que le di para acá y creo que era para el otro lado. ¿El agua qué hace? Va para abajo buscando su camino. Va para abajo llenando de verde y desviando y dándole vueltas a cualquier obstáculo que se presenta. Es más, si tú le pones una presa al agua, no sé si han visto esas presas enormes que hacen, si de repente se empieza a llenar la presa y no le abren, la presa se va a desbordar. ¿Por qué? Porque el agua no se va a detener, porque el río de agua viva que somos nosotros no nos vamos a detener. No puede haber obstáculo que nos detenga. Claro, puede haber una piedra que se nos atraviese. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle la vuelta, desviarnos, hacernos a un lado. Es más, puede ser que esa piedra nosotros seamos los responsables de que esté ahí enfrente. Fue un error que cometimos, un pecado que hicimos, ahí está la piedra. Pero no por eso podemos detenernos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirnos moviendo. ¿Cuál era el mensaje que me daba ese día Dios a través del pastor? No te detengas. Y creo que Dios el día de hoy quiere decirte, a pesar de las circunstancias, no te detengas. Cuando nosotros hacemos a un lado las cosas que nos estorban, cuando hacemos a un lado el pecado que nos está distrayendo, entonces ¿qué podemos hacer? Recorrer el camino que Dios ya tiene marcado para nosotros. Ser esos ríos de agua viva que siguen avanzando y que van bendiciendo a los demás. De hecho, el agua tan se mueve, tan no permite que una piedra lo detenga, tan no permite que las circunstancias lo formen, que por eso encontramos que las aguas de río, lo que hacen los ríos de agua viva es transformar las rocas. Y la van transformando, y la van erosionando, y la van erosionando, la van tallando, la van desgastando, la van haciendo finita, y además que en determinado momento la arrastran con su fuerza, la arrastran con su poder. Ese poder que dice la Biblia que va a salir de nosotros como río de agua viva, es el poder que debiera hacer que nosotros transformemos la situación. La piedra no nos va a detener, nosotros vamos a transformar la piedra. Y la vamos a ir transformando hasta que después la arrastremos con el poder de ese río de agua viva. Eso es lo que dice la Biblia. De nosotros brotarán estos ríos de agua viva. Debes cumplir el propósito para el que fuiste creado, sin importar las rocas que se pongan enfrente. Pero ¿qué es importante? No te detengas. No te detengas por la enfermedad, no te detengas por las circunstancias, no te detengas por el problema familiar, por el problema con tu esposo, por el problema con tus hijos, no te detengas por el pecado que cometiste. Es que pequé, es que no puedo acercarme a Dios. No, regrésate a Dios de inmediato. No te detengas y sigue fluyendo como ese río de agua viva. El versículo sigue, el versículo 2. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es probable que nosotros tengamos heridas de estos obstáculos que se pusieron enfrente. Es probable que nos sintamos cansados, no sé si les ha pasado a ustedes. Hay veces que hay días donde decimos, no quiero levantarme, no quiero salir, quisiera estar aquí en mi cama. Y de repente empezamos a hacer cosas para no levantarnos, cosas para no salir, porque nos sentimos tristes. Quizá te atacó la depresión. Pero ¿qué dice aquí? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Otra versión dice, fijemos la mirada y las expectativas. Alguien normal, alguien mundano, como luego le gusta decir a la gente religiosa, alguien mundano, ¿en qué se va a fijar?
en las circunstancias, en los problemas, es que todo pinta mal, es que todo puede pasar mal, pero alguien que ama y conoce de Dios, ¿en qué se tiene que fijar? En las expectativas, en el poder, en el amor que tiene Dios. Nuestras expectativas deben estar en lo que Dios puede hacer, no en las circunstancias. A veces nos enfrentamos problemas y decimos, ¿qué va a pasar? Es que esto está complicado, es que el documento, es que el papel, es que el problema, es que mi pasado, es que yo. Cuando debemos decir, es que Dios puede hacer esto. Y debemos estar expectantes a lo que Dios va a hacer en cada una de las circunstancias. Implica no tener expectativas naturales, sino tener expectativas sobrenaturales. Expectativas de lo que Dios puede hacer. Dice, Él perfecciona nuestra fe. Él nos está formando. Podríamos pensar una vez más que nosotros estamos siendo transformados por esas heridas. Es que yo crecí en una familia disfuncional, es que mi pasado fue así, es que yo una vez me equivoqué, es que yo siempre hago eso. ¿Qué estás diciendo? Las circunstancias me están transformando a mí. Cuando el río lleva tal fuerza, lleva tal agua viva que transforma las rocas, que transforma el lugar donde está, que si pasa por un lugar lo va a llenar de verde, y si se atraviesa por algo, y si se le atraviesa algo, lo va a transformar o lo va a quitar. A mí me encanta salir al bosque. Ayer andaba en el bosque y de repente me sorprendió porque el agua lleva, obviamente, es época de lluvia, un poquito más crecida que en otro momento, pero de repente ves unas rocas enormes, redondas. Que hubo alguien ahí que fue a darle forma a la roca. O en algún momento el agua fue tan poderosa que transformó esas rocas enormes. Pero también ayer vi algo interesante. Iba con los perros, entonces a los perros les gusta el agua, y de repente había un espacio donde el agua estaba transparente, obviamente, porque era agua que iba corriendo, pero había otro espacio donde el agua estaba sucia, donde el agua se había detenido. ¿Y qué creen que le estaba pasando a esa agua? Se estaba pudriendo. Y empezaba a estar verde, lamosa. El agua estaba muriendo. ¿Por qué? Porque se detuvo. Si nosotros nos detenemos, podemos estar muriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirnos moviendo. Yo te diría hoy, no te detengas, sigue caminando con la mirada en Jesús. Pero tener la mirada en Jesús no nada más es, voy el domingo a la iglesia y niego mis problemas, voy el domingo a la iglesia. No. Voy el domingo a la iglesia, hago la parte que a mí me toca, hago la parte humana que me toca con la expectativa de que Dios va a hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro que va a haber oposición, claro que va a haber dificultades. Dice el versículo 3, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Jesús sufrió cuando vino a la tierra. Sufrió por ti, sufrió por mí. Después de sufrir, después de morir, resucitó. Después de morir, vino vida. O Jesús se detuvo y dijo, no, pues ya me morí aquí. Ni siquiera la muerte pudo detener a Jesús. ¿Por qué vamos a dejar que nosotros nos detengan las circunstancias que estamos viviendo? Los problemas que estamos enfrentando. El camino ya está marcado para ti. El camino lo hizo Dios para ti. Te creó con un propósito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caminar tranquilamente. Dice la Biblia, correr por ese camino. Hace muchos años, hace unos años, hay un lugar en Morelos que tiene un laberinto. En el piso, un laberinto donde te vendan los ojos. El camino está marcado con cemento, como lisito, y al lado tiene piedras. La tarea la actividad, es una actividad recreativa y como para reflexionar, es que camines con los ojos cerrados por el laberinto y vayas siguiendo el camino lisito y al final llegues al centro del laberinto, pero a los lados hay piedras. Y una gran reflexión con la que yo me quedé en esa ocasión es que todo mundo va caminando
Y aquí está el camino planito y vas descalzo y vas pisando las piedras para irte guiando. Y te decía la persona que te dirigía en la actividad, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no simplemente vas por donde está planito? ¿Por qué tienes que ir pisando las piedras para después regresarte a lo correcto? Y esa reflexión me encantó porque a veces nosotros la hacemos así. En lugar de ir por el camino que Dios planchó o que Dios hizo para nosotros, vamos sacando un pie. No, no, mejor me regreso. Ay, ¿puedo hacer? No, mejor me regreso. ¿Se lo imaginan? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Correr tranquilamente ese camino que Dios marcó para nosotros. Donde quiera que estés, cualquiera que sea tu camino, cualquiera que sea tu edad, tú te levantaste el día de hoy es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Porque hubo mucha gente que hoy no se levantó. Hubo mucha gente que en estos 2 años ya no se despertó. Tú estás aquí hoy. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Los hebreos estaban enfrentando dificultades como tú y como yo. Sueldos, enfermedad, un negocio que no funcionó, un proyecto que tú creías que iba a ser una maravilla y resulta que no. Una expectativa de que algo iba a pasar y resulta que no. Estaban desanimados, estaban dudando de si estaban haciendo las cosas bien. Ellos sabían de los milagros de Dios. Un versículo que a mí me encanta, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Poderoso. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas. Inclusive esos desvíos que tiene la vida. Inclusive ayer, hoy en la mañana, veía veía un meme, un meme que decía, pido una oración por todos esos pastores que se aguantan el decirle a la gente de la iglesia, eso te pasa por sonso, ¿no? Entonces, inclusive cuando por nuestra culpa, cuando por nosotros, por nuestras decisiones nos enfrentamos con un problema, esas cosas también, Dios es tan poderoso que sirven para bien. No te estoy invitando a que te equivoques porque vas a pagar las consecuencias. Pero hasta esos errores, hasta esas dificultades, Dios puede hacer que sirvan para bien. Dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Si tú amas a Dios, si tú crees en Él, ¿qué te preocupa? ¿Te equivocaste? ¿Qué te preocupa? A mí me da mucha risa, me parece, más que risa, me parece muy curioso cuando un par de jóvenes que no se han casado, meten la pata, como le quieren decir, se comen la torta antes del recreo, tienen nietos, ¿no? Y entonces pues, es escándalo y sufrimiento, pero cuando el nieto crece, ves a los abuelitos que regañaron a los chavitos, dicen, ay, mi hijito, ¿no? ¿Para qué regañaste al chamaco si ahora estás bien contento, no? Igual y se lo merecía. Pero ¿qué quiere? Creo que ese es un claro ejemplo que dice, todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. Porque al final justo termina siendo una bendición. Si sabemos que Dios tiene el control, si sabemos que Jesús está junto al Padre, ¿qué nos preocupa? Hay situaciones que se ven fuera de control. Pero ¿te imaginas a Jesús sentado junto a Dios? ¿Te imaginas a Jesús viendo toda la fotografía? Diciendo, todo va a estar bien. Lo único que tienes que hacer es no te detengas. Y quiero ir a Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Aquí no te está diciendo, haz como que no pasa nada. No te enfoques y digas, no pasa nada porque Dios puede todo, no pasa nada. No. Lo que dice es, regocijémonos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en los sufrimientos, también en las dificultades, también en los problemas.
cada uno de los que estamos aquí hoy está pasando una situación difícil, no sé cuál sea, pero cada uno de nosotros tiene una preocupación, cada uno de nosotros tiene una dificultad. Y hoy te está diciendo Dios, no te detengas, sé como ese río de agua viva. Ese río poderoso que le da la vuelta a los problemas, o que de tanto estar pegando y pegando y pegando en la roca, la va a transformar, pero que además va a dar vida por donde quiera que va pasando. Eso debe ser nuestra vida. Eso debe ser la manera en la que vivimos. No te detengas y sigamos caminando. El diablo no puede hacer nada que Dios no permita. Si no hubieras tenido ese dolor en tu vida, quizás no podría ser de bendición para alguien más. Siempre pongo el ejemplo de que cuando nos preocupan o como adulto vemos las preocupaciones de los niños como algo quizá insignificante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por ahí. Ay, sí, mi hijo, pero tú sabes que le preocupó el examen, le preocupó quizá que lo dejó la noviecita, le preocupó que se le rompió el juguete. Nosotros no nos preocupamos por esas cosas. ¿Por qué? Porque ya pasamos por ahí. ¿Has pensado que quizá esa herida que tú tienes, así como cuando Jesús le dice a sus discípulos, mete la mano en la herida para que veas que soy yo, y lo comentábamos en alguna ocasión, ¿has pensado que esa herida que tú estás viviendo en este momento puede ser de bendición y de testimonio para alguien más? En alguna ocasión yo aquí atrás le decía a alguien que estaba pasando por una situación difícil, hey, ten ánimo, y se lo decía con lágrimas yo porque le decía, ten ánimo, porque si Dios lo hizo conmigo, lo va a poder hacer contigo. Ese sufrimiento que estás teniendo hoy, estoy seguro que Dios lo puede usar para bendecir a alguien más, para decirle, lo hice con él y lo voy a hacer una vez más contigo. Tú puedes ser parte de esa nube de testigos que está diciendo, vas a salir adelante. Solo no te detengas y pon la mirada en Jesús. Muchas veces, muchos nos hemos sentido con ganas de abandonar, con ganas de detenernos a la mitad del problema. Alguna vez le preguntaban a un pastor que cada cuándo, o más bien que si alguna vez, ¿cómo le preguntaban? ¿Cuántas veces ha querido dejar de ser pastor y abandonar la iglesia? ¿No? Y el pastor respondía, ¿esta semana o la pasada? ¿No? Claro que has pensado tú, nuestra pastora no es otra iglesia. Claro que hemos pensado en abandonar. Yo estoy seguro que de repente has dicho, Dios, ya no puedo más. Dios, ya ahí muere. ¿Y qué estás haciendo? Te estás deteniendo. Claro que muchos hemos sentido la necesidad, la desesperación, la frustración y las ganas de detenernos a la mitad. Pero si de repente aquí quisiéramos, no sé, de aquí llegar a la oficina, llegar a la salida de la iglesia y estuviera lloviendo fuerte, ¿haría sentido que nosotros saliéramos de esta parte techada y que a la mitad de la lluvia nos desesperáramos, nos pusiéramos a llorar, nos sentáramos y nos abrazáramos y nos quedáramos en la lluvia? Y lo que nosotros queremos es llegar a otra vez a ese lugar seco, llegar a ese lugar de promesa. ¿Haría sentido que el agua empezara a avanzar en un río y en determinado momento dijera, no, aquí me quedo, me siento? ¿Qué le pasa a esa agua? Se pudre, se muere. ¿Hace sentido que nosotros nos sentemos a llorar y nos detengamos? Todos, estoy seguro, y si no, pásame la receta, que alguna vez nos hemos arrodillado con lágrimas en los ojos y decirle, Dios, por favor, sácame de aquí. Y claro que es válido. Claro que Dios tiene el control de las cosas. Claro que Dios va a reconfortar tu corazón. Y yo estoy seguro que cada lágrima que has derramado, como alguna vez me lo dijeron a mí, es una semilla que va a dar fruto en esta tierra. Pero no podemos detenerlo. No te detengas. Sigue caminando sin importar la circunstancia. Si estás a la mitad de un valle y quieres llegar a la cima de la montaña, ¿qué es lo lógico? No detenerse, levantarse por más fuerte que esté lloviendo para seguir avanzando. Si hoy estás viviendo en un valle, lo que tienes que hacer es no te detengas, sigue moviéndote. Porque además conforme te empiezas a mover, van a venir
fuerzas. Cuando tú das el primer paso, Dios te alcanza en el segundo paso. Y te va a dar fuerza para dar el tercero, el cuarto, el quinto. Lo único que quiere es que pongas la mirada en Él y te empieces a mover. Hace muchos años, y muchos kilos menos, escalaba en roca, las montañas, y la montaña la más alta que subí, y ayer que estaba estudiando, antier que estaba preparando el mensaje, me acordaba de eso, fue el Pico de Orizaba, 5,600 metros. Y les quiero contar la anécdota, y tiene una razón. Empiezas a subir, llegas a un campamento y empiezas a subir la montaña a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana te pones tus zapatitos y sales, y empiezas a ver pastito, tierrita, y luego mojadito, y luego un poco de nieve, ¿no? Y luego más nieve, y luego la nieve te llega a las rodillas. Entonces tienes que meter la nieve a las rodillas y sacas la pierna y la metes más adelante. 5,600 metros. Estamos a 2,200 metros aquí en la Ciudad de México. Y la última parte del volcán es un glaciar, es hielo. Y entonces la persona que va hasta adelante, que es la más fuerte del equipo, tiene que ir con esos crampones, con los picos en las botas, clavando, ¡pah!, haciendo un hoyo en la nieve, para dejar ahí, y luego pone el otro. Y tú atrás vas metiendo el pie donde lo metió el primer compadre y sigue subiendo. Hay poco oxígeno. Para esa hora deben ser las 8 de la mañana, más o menos, 9 de la mañana. Entonces llevas 6 horas moviéndote, 6 horas sin detenerte. Y el cansancio es tal que te empiezas a quedar dormido, porque no hay oxígeno. Y ahí tienen una técnica que no recuerdo si le llaman así, pero de los 5 pasos. No sé si hayan escuchado alguna noticia ustedes donde en el Pico de Orizaba hace como 4 años encontraron un congelado, una momia congelada. Era de un escalador que hace años, pues, ¿qué le pasó? No escuchó la prédica y se detuvo. Y se congeló. En el Himalaya, en los Alpes, hay varios cuerpos que están congelados. En el Himalaya hay uno que le llaman Hillary, si no me equivoco, que es un escalador que está sentado congelado, y ahí está la momia. Y han encontrado varios que se detuvieron. Regresando a la historia del Pico de Orizaba, esta técnica de 5 pasos es porque tu cansancio es tal que te empiezas a quedar dormido. Y entonces lo que tienes que hacer es dar 5 pasos. 1, 2, imagínense el cansancio, 3, 4, 5, y te detienes a descansar. Y lo que normalmente haces para descansar es poner las rodillas, las manos en las rodillas, estás así descansando. Y la gran recomendación que te dan, o lo que tienes que concentrarte, es en contar 15 segundos y no te detengas. Sigue caminando. ¿Por qué? Porque si te detienes, te duermes. Si te duermes, te caes. Y si te caes, te mueres. Así de sencillo. El cansancio es tal que tienes que dar 5 pasos. Hoy puede ser que estés muy cansado, pero aunque sea, da esos 5 pasos. Da esos 5 pasos y vuelve a clamar a Dios. Da esos 5 pasos y vuelve a poner las rodillas en el suelo para decirle: Dios, dame fuerza para enfrentar esta circunstancia. Da esos 5 pasos. Es más, hay veces que cuando estás escalando haces un poquito de trampa y no das 5, das 3. Y no descansas 15 segundos, descansas 20. Pero no te puedes detener. Porque si te detienes, te encuentran como momia 20 años después. Si nos detenemos, dejamos de ser ese río de agua viva que Dios dice que somos. El versículo que leíamos al principio dice, Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Tú eres un río de agua viva sin importar las circunstancias. El río que quieras. Ponía el ejemplo del río Amazonas, ponía el ejemplo del Niágara, ponía el ejemplo de los rápidos. El río que sea, como seas, pero eres un río de agua viva. Es más,
cuando estaba leyendo, resulta que hay unos ríos en el desierto que no llegan a ningún lado. El río avanza, el río se va desvaneciendo y el río se evapora. Yo veía ahí una reflexión hermosa. El río avanzó y al final el río se evapora, se va al cielo, se va con Dios. No importa el tipo de río que sea, el chiste es que no te detengas, que sigas avanzando y al final viene la tierra prometida para cada uno de nosotros. Quiero cerrar con un versículo. Una vez que, antes de leerlo, cuando tú llegas a la cima, llegas a la montaña, en aquella ocasión me faltaban 50 metros para llegar a la cumbre de la montaña. Y dije, ya no puedo. Y le dije al guía, aquí los espero. Y su respuesta fue, pues, para cuando regresemos ya no vas a estar, entonces mejor muévete. Llegué a los 5, avancé los 50, 70 metros. Y lloré, estaba emocionado, porque la perspectiva cambia. Cuando llegas a esa victoria, ves el camino que recorriste, ves lo que has logrado. Cuando tú salgas de este valle que estás viviendo, vas a ver lo que Dios hizo en tu vida. Y vas a ser ese testigo del poder de Dios. Te vas a dar cuenta inclusive de lo pequeño que era el valle, pero también de las flores que tenía ese valle. Del pasto verde que tenía ese valle. Te vas a dar cuenta que hoy en medio de la dificultad tienes a tus hijos, tienes a tus nietos, tienes salud, tienes a alguien, tienes a tus hermanos de la iglesia, a pesar de que estás en un valle. Cuando pase vas a decir, quizás debía haber sufrido menos, porque tenía todas esas bendiciones a mi lado. Y quiero cerrar con esto, Salmo 35. Dice, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá grito de alegría. ¿Quién de aquí? Más bien no les pregunto, todos los de aquí hemos llorado. Si no, pues les digo, pasen la receta, ¿no? Bueno, no, porque a mí siempre se vale ser chillón, a veces veo películas y lloro. Yo no me gusta, porque soy muy cursis y lloro, entonces ahí sí no me siento tan, me hago el valiente, así como que no voy a llorar. Pero todos hemos vivido llanto. Pero lo que dice aquí es que en la mañana habrá gritos de alegría. Pero lo importante es, y creo que lo que hoy quiere Dios decirte es, no te detengas, sigue caminando. Y Él te dará fuerza como águila, fuerza de búfalo. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie, si me acompañas. Quisiera cerrar con una oración. Y no sé si el grupo de alabanza quiere tomando lugar para la última alabanza que van a tocar. Quiero agradecer también a quienes nos están viendo. Quisiera cerrar con una oración. Te invito a que cierres tus ojos. Y si te digo, no pienses en el problema que estás viviendo, lo primero que va a pasar es, ¡pum!, vas a pensar en el problema que estás viviendo. Pero ¿por qué no más allá de pensar en el problema? ¿Por qué no hoy hablamos con Dios de cómo nos sentimos en ese valle? Hablamos con Dios de cómo nos sentimos en esa situación. ¿Por qué no ahí donde estás? ¿Por qué no ahí donde estás? Le dices, Señor, gracias por acompañarme en este valle. Gracias porque tú me estás llevando de la mano a través de esta circunstancia o situación que estoy viviendo. Gracias porque es con tu poder con el que estoy siendo este
río de agua viva. Gracias porque es con tu fuerza, con tu amor, que las piedras, que los obstáculos enfrente de mí se están transformando en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú me llevas de la mano, porque me vas a llevar hasta alcanzar la victoria, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te doy gracias, Padre. Te pido que me acompañes. Te pido que me des fortaleza para no detenerme. Te pido que me muestres qué decisiones, qué acción voy a tomar para seguir caminando, para no detenerme, para poner mi mirada en ti, Jesús, para estar expectante de lo que tú puedas hacer en esta circunstancia. Quizá de lo que puedas hacer para arreglar la situación en mi familia, para hacer que esa persona que amo venga a la iglesia, para hacer que esa persona que amo se convierta en un cristiano ejemplar que sigue tus pasos, para transformar la relación que tengo con mis hijos, con mi madre, con mi padre. Estoy expectante, Señor, de tu poder, de tu amor. Estoy expectante de que llamadas que parecían imposibles ocurran, que documentos que no podían ser localizados sean encontrados, que trámites se resuelvan de manera eficiente y de manera rápida, que milagros ocurran, Señor, que adicciones se vayan, que tristezas se vayan en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Sigue con tus ojos cerrados. Sigue con tus ojos cerrados. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Sigue con tus ojos cerrados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Despedimos la transmisión. Agradecemos a quienes se conectaron. Sigue con tus ojos cerrados. Y ahí donde estás, háblale a Dios de cómo te sientes.